En nuestra clase anterior iniciamos con el tema de la epistemología. Decíamos que es una corriente es una línea, una rama de la filosofía que se encarga del estudio de las ciencias sectorizado, de manera especializada, y que debemos diferenciar la epistemología de la nociología, que se encarga de estudiar el conocimiento de manera general, las nociones del conocimiento, y de la ontología, que es la ciencia que se encarga del conocimiento del ser humano. Entonces, hoy estaremos abordando las principales corrientes epistemológicas. No significa que sean las únicas, son las principales. Hay muchas más que están en esta disputa de conocimientos, de confrontaciones entre creencias y verdades, para determinar qué es lo que puede ser conocido o aceptado como verdad. La epistemología es esa rama que estudia entonces el conocimiento como un fenómeno, no en la connotación negativa de la palabra, sino en el contexto del acontecimiento. A partir de esta disciplina se generan teorías que dan origen al conocimiento, su significado y su relación con el sujeto. Entonces, de allí nacen las llamadas corrientes epistemológicas, dentro de las cuales tenemos 5 aquí nombradas: escepticismo, dogmatismo, racionalismo, relativismo y empirismo. Y estaremos abordando ellas más adelante. Entonces, aquí vemos en esta imagen que se nos muestra ese contexto. Podemos reflexionar sobre el conocimiento desde una experiencia externa. Podemos hacer una abstracción del conocimiento. Podemos sacarnos del proceso del conocimiento para hacer la reflexión sobre el mismo, sobre el mundo de la ciencia, sobre el mundo académico. Y esto es lo importante que aporta la epistemología, porque son entonces las estrategias, los métodos para realizar la investigación, para hacer la profundización del conocimiento. Entonces, a partir de esto, la epistemología nos permite hacer esa definición de límites, de posibilidades para crear más conocimiento, para abordar nuevas verdades y para actualizar las verdades que ya han sido aceptadas. Entonces, de esta manera, todo esto se aplica en diferentes ciencias. Se aplica para la matemática, se aplica para la estadística, se aplica para la lingüística, el estudio de los idiomas, de la creación literaria, se aplica a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, con métodos, el método científico, el método hermenéutico. Entonces son elementos que nos aporta la epistemología para ese desarrollo del estudio del conocimiento. Estas teorías o discusiones sobre este tema han presentado varios debates a lo largo de la historia. No es que sea de nuestros días, aunque el término o su desarrollo haya sido explosivo en el siglo XX, a sus principios, sus debates vienen desde hace varios años atrás en el proceso histórico del desarrollo del pensamiento humano. Entonces, lo que nos dan es que nos proporcionan elementos que nos causan más preocupaciones frente al conocimiento. Esas nuevas propuestas, esos nuevos métodos o esas estructuras del conocimiento nos permiten reflexionar, pero nos hacen preguntarnos si lo que habíamos aceptado realmente era lo correcto, si íbamos en el camino correcto o sencillamente hemos estado equivocados toda nuestra vida del desarrollo de nuestro pensamiento. Entonces allí convergen varias situaciones, digamos desde la perspectiva religiosa. Entonces aparece el concepto de que la religión es un lastre que no deja avanzar el conocimiento. Por eso entonces algunos filósofos científicos se hacen ateos
agnósticos, o algunos logran hacer ese sincretismo entre religión y ciencia, y entonces tenemos el deísmo y otras corrientes que están allí. Pero estas teorías, estas discusiones, también ponen de manifiesto que el hombre se pregunte, bueno, ahora que hemos empezado la exploración del espacio, ¿realmente estamos solos? ¿Hay invasión? Los alienígenas, como se enseña en una de las teorías, siempre han estado en nuestro mundo, nos han estado visitando, nos han aportado conocimientos, son los que nos han ayudado a evolucionar. Son procesos que están allí, que ayudan justamente a este desarrollo, y preguntarnos acerca de esa, hacer cuestionarnos, nos ayuda a buscar respuestas, y la epistemología pues nos aporta entonces las herramientas para ello. Entonces, una de esas primeras corrientes es la fenomenología del conocimiento. ¿Qué es eso? Es estudiar el conocimiento como un fenómeno. Entonces, para ello, el verbo preponderante es conocer. Busca conocer. ¿Y qué es lo que se busca conocer? Entonces se busca conocer la relación que hay entre el sujeto y el objeto, entre el conocedor y lo que quiere ser conocido o lo que debe ser conocido. Y eso es entonces lo que a través de este estudio se busca describir el proceso mediante el cual nos acercamos a ese conocimiento, a esos postulados, y poder entonces interpretarlos en el contexto del desarrollo del conocimiento. Luego está el escepticismo. El escepticismo, una persona que es escéptica, es aquel que no cree así tan fácilmente. Entonces el escepticismo es lo que nos ayuda a cuestionar, a hacer cuestionamientos de lo que realmente el ser humano puede saber. Hasta dónde el ser humano va a poder alcanzar el conocimiento de la verdad. Y entonces en estos días, en esta línea, por ejemplo, Rusia acabó de hacer un anuncio de que por primera vez un instrumento técnico se ha podido sumergir en la fosa de las Carolinas y hacer un estudio más propicio del fondo del océano. La fosa de las Carolinas resulta el espacio más profundo en el océano Pacífico, donde el ser humano no ha podido hurgar por el conocimiento. Entonces, no son Carolinas, son Marianas. Bueno, gracias. Entonces, justamente nos aporta este contexto y nos puede decir que estamos rompiendo los límites para ir más allá. Pero entonces el escepticismo nos cuestiona: ¿qué vamos a encontrar? ¿Hay respuestas allí o no hay respuestas? ¿Vamos hacia el conocimiento o vamos en retroceso? En la otra línea, pues tenemos entonces la exploración espacial, que quiere buscar o busca el origen de la vida. Y en estos días pues han también hecho unos avances en cuanto a la expansión de ondas, en el estudio de las ondas, técnicamente desde la perspectiva del Big Bang, donde se originó la primera explosión. Y entonces eso es un acercamiento en el término de la filosofía de la pregunta a si eso fue organizado o fue producto de la casualidad. Entonces vuelven las dos preguntas a estar allí. ¿Hay un originador, un diseñador, un Dios que hizo todo intencional, o todo fue fruto de la casualidad y sencillamente una explosión le dio origen a todo? Entonces ahí vemos nuevamente converger. Entonces el escepticismo estar allí presente. El escepticismo entonces desarrolla en estos distintos escenarios esos retos y nos permite acercarnos al conocimiento. Sin embargo, nos plantea una teoría, la teoría del sueño. Todo lo que nosotros estamos percibiendo, viviendo, solo es un sueño.
todos estamos soñando. Entonces aquí es donde la matriz surge y por eso entonces la actividad de ver la película, de ver y entender cómo sucede todo, la matriz, todo, la mayoría de lo que ocurre allí, todo es durante lapsos de sueños. Entrar a la matriz se puede hacer cuando usted entra en una relajación total y es conectado a través de unos instrumentos para entrar entonces en ese proceso cerebral del sueño en unas etapas profundas donde puede entonces entrar a la matriz, conectarse con el mundo real. La realidad sería poder despertar. Eso es lo que plantea la matriz. Y justamente, pues Neo es uno que ha logrado despertar y por eso es entonces el elegido. El escepticismo tiene dos ramas. La rama académica, que alega que el conocimiento es posible, y la rama periana, que alega que como el conocimiento es posible, pero nuestros sentidos son engañosos, nuestras impresiones pueden ser falsas del mundo, porque nuestros sentidos no perciben bien el mundo real. Entonces el escepticismo periano plantea que por eso no podemos conocer, no podemos alcanzar el conocimiento. Luego tenemos otra tercera ramificación o corriente de la epistemología, que es el solipsismo. Desde esta perspectiva, solo es seguro que la propia mente existe. El cuerpo no existe, la realidad que usted percibe no existe, los objetos que están en su alrededor no existen, lo que existe es la mente. Y la mente es la que genera ese proceso consciente para que percibamos el mundo externo, para que nosotros tengamos una interacción. Entonces, justamente, pues nuevamente regresamos a la teoría de la matriz. Al regresar a la teoría de la matriz, entonces podemos concebir que quien domine la mente, quien tenga la capacidad de ejercer control sobre la mente, podrá modificar las percepciones del mundo o podrá alterar las leyes de la física que hoy conocemos y sobreponerse a ella. Entonces, en este campo, desde algunas perspectivas en la literatura encontramos o aquellos que se dedican a la magia y demás, algunos trucos que muestran a hombres que pueden levitar, que pueden flotar, que pueden volar, que pueden abstraerse de un lugar y aparecer luego en otro lugar, lo que llamaríamos hoy teletransportación. O sea, teletransportarse. Sí, eso es lo que llamamos hoy, pero en ese momento no existía ese término. Entonces son estas concepciones que están aquí desde el solipsismo. Nos plantean que si nosotros tenemos el control de la mente, de nuestra mente, entonces desarrollaremos otros espacios de nuestra mente. Recuerde que siempre se nos ha dicho que no hemos desarrollado el 100% de nuestro cerebro, que solo hemos desarrollado una parte, y eso para algunos es menos y para otros es más, y entonces dependiendo de eso podemos desarrollar más capacidades. Sí, esto me recuerda a la película Lucy. Justamente es una de las películas que está planteada. Que por una razón que ignoramos utilizar 100% su cerebro. Pues ella no es que la ignorara, ella es que había consumido un narcótico. Una especie de droga que se supone que debía matarla, pero en realidad lo que hizo fue despertarle todo el cerebro y pues ella... Pues realmente la mató, a la final la mató. Bueno, pues sí. Que ella encontró la forma de aprovechar la estancia de vida dotada y dejarle un legado en la película a los humanos fue otra experiencia. ¿Eso es posible? O sea, si uno le diera el 100% de la capacidad y puede hacer todas las vainas que hacía ella, o sea, no, tampoco, ¿no? Bueno, si nosotros leemos la literatura antigua, los llamados escritos sagrados, nosotros vamos a encontrar alusiones a eso. Por ejemplo, en relación a la Biblia, Adán y Eva tenían la capacidad de poder observar sus manos y estudiar en profundidad los tejidos epiteliales, el sistema sanguíneo, el sistema muscular, sin necesidad de
hacer una cirugía y O sea, se veían abrir. como O sea que transparentes, tenían muy buena vista. Exactamente, tenían una visión pero se veían como si fueran transparentes. que solo es posible, de acuerdo a Lucy, cuando usted logra desarrollar el 40-50% de sus capacidades mentales. Y también en esa misma perspectiva, por lo menos Elena White, escritora profeta para el adventismo, en el libro La historia de la redención, ella plantea que Adán y Eva tenían la capacidad de estudiar las plantas y ver cómo el fluido a través de los diferentes vasos podía darse ese proceso de nutrición para las plantas, que Adán y Eva podían ver al espacio También en español. y Que hace observar, mucho tiempo las personas se podían ver bien la vaina de saber de las plantas, pero ya no. y que podía observar hacia el espacio exterior y entonces tener acercamiento al estudio de la astronomía como si estuviera usando uno de nuestros telescopios modernos, cosa que nosotros hemos tenido que esperar mucho. Entonces son nociones que se han quedado dentro de la mitología para nosotros. La mitología entonces nos plantea que hay seres superdotados llamados héroes, llamados dioses, que tienen estas capacidades. Entonces el solipsismo nos plantea que la mente, si nosotros logramos controlarla, puede ayudarnos en esos procesos de conocimiento, de acercarnos o de desarrollarnos. Luego tenemos entonces una siguiente corriente que nos habla, y esta ya es moderna, es el constructivismo. Entonces nos habla de que el conocimiento tiene que ser construido. Yo tengo una parte del conocimiento, pero tú tienes otra parte, el otro tiene otra parte, y si las vamos encajando, entonces vamos construyendo el conocimiento. Entonces la matemática me aporta las ciencias naturales, la biología, la física, la química, me aportan la ciencia social, la historia, la geografía, la antropología, la sociología, me aportan, y entre todos podemos construir entonces realmente el conocimiento. Eso es lo que plantea el constructivismo. En el proceso del aprendizaje, entonces, el constructivismo plantea que el docente tiene conocimiento, puede dárselo al estudiante, pero el estudiante también puede tener conocimientos previamente adquiridos que va a aportar al proceso del aprendizaje. El estudiante tiene la oportunidad ahora con las nuevas tecnologías de acceder a otro tipo de conocimiento que no estuvo disponible, y entonces hacer los constructos necesarios para tener un acervo de conocimientos a los cuales no accedieron las generaciones pasadas. Por lo tanto, el conocimiento hoy es trascendente. Luego tenemos una etapa o otra línea que es el dogmatismo. El dogmatismo ha sido usado a lo largo de la historia para imponer ideas, y usted puede recordar pues la etapa de la Edad Medieval, donde la Iglesia impuso los dogmas y dijo: aquí se hace lo que la autoridad del Papa permita hacer, se cree lo que la Iglesia ha dicho que se debe creer, y quienes se levantaron para oponerse a este dogma, entonces pues fueron llevados a la hoguera, fueron apagados, fueron eclipsados, fueron perseguidos, y de esa manera entonces conocemos esa etapa oscura de la historia de la humanidad en el desarrollo del pensamiento también. Ya sabemos que con el Renacimiento pues surgen nuevos pensadores como René Descartes, que propone otros dos tipos de pensamiento que son comprobables, y otro tipo de conocimientos que son abstractos, es decir, que no se pueden comprobar. Señora. Una pregunta. Sí. O sea, en la parte en la que dice esto, la realidad tal como se presenta al sujeto, ¿se refiere a que todos ven la misma realidad, o que la realidad, digamos, vaya la redundancia, es la realidad dependiendo del sujeto que la ve? Pues el dogmatismo nos obliga a tener que ver la realidad igual, porque justamente por eso es. Entonces, en el caso que les decía, la Iglesia obligó a que todos vieran el cristianismo desde una sola perspectiva. Las ciencias obligaron a que se tenían que ver desde esa perspectiva, pero nosotros sabemos que no es así, que hay una riqueza
de experiencias que se pueden desarrollar, pero el dogmatismo impide eso. Entonces la realidad solo puede ser percibida desde una manera única, porque ellos plantean que es absoluta, que no tiene cambios. No es posible. Pero son corrientes que están ahí y todavía hoy en día se aplican. Por ejemplo, en el campo de la política, cuando hay uno que impera sobre los demás, es un dogmático. En el caso de Venezuela, que está llegando a ser un régimen, pues hay dogmatismo, porque se hace lo que el líder político está imponiendo. En el caso de Colombia, pues tenemos raíces de dogmatismo, gracias a la línea del uribismo, que ha planteado varias políticas para Colombia y que se tienen que ser y no se han modificado, a pesar de que muchas voces de protesta hay, muchas denuncias hay, pero no se hace nada, porque se ha impuesto un dogma. Tenemos entonces frente al dogma la corriente opuesta, que es el racionalismo, que es lo que plantea René Descartes justamente. Tenemos que pensar, tenemos que percibir. Si yo estoy mirando algo, ¿cómo es que tengo que aceptar lo que me están imponiendo? Si yo estoy teniendo una percepción, estoy teniendo unas experiencias diferentes. Entonces, él coloca la razón por encima de la experiencia. La razón está por encima de las ideas. Usted cree eso, pero la evidencia en el campo real, mi mente, mi razonamiento me lleva a decir que esas ideas son ajenas, son falacias, son dogmas, son imposiciones que no estoy dispuesto a aceptar. Entonces, por eso hablamos del racionalismo como el resurgimiento del conocimiento. Le permite al conocimiento nuevamente estallar. Y ahí es donde tenemos entonces en el desarrollo de la historia el siglo de las luces. Decíamos que el racionalismo entonces le dio origen al siglo de las luces, donde estalla el conocimiento, donde tenemos el resurgir de las ciencias. Usando alguna figura metafórica, hay un bramido del conocimiento, y entonces esos 1000 años de oscuridad quedaron eclipsados ahora en un corto periodo de tiempo, porque es mucho el conocimiento que se genera. Y esto ha permitido, pues la Biblia, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, Daniel 12 nos dice que la ciencia avanzaría. Y aunque allí hace referencia a los elementos también de la interpretación profética, pues también cubre estos elementos de que volveríamos a tener avances. Y hasta dónde pues son los avances que vamos a tener, pues justamente es lo que la epistemología estudia desde estas diferentes ramas. Entonces luego aparece el relativismo, que era el caso que estaba planteando Marlene. Ella allá dice que sí había entrado a la sala de espera, pero aquí mi pantalla me dice que no había nadie, por lo tanto para mí ella no había llegado a la sala de espera, yo llegué primero. Pero por lo tanto para mí yo sí había entrado antes. Eso es relativismo. Cada punto de vista tiene su propia verdad. ¿Qué nos podría poner de acuerdo? Las evidencias. Usted me presenta el pantallazo que le tomó mostrándome que decía que estaba esperando, y yo presentarle el pantallazo que encontraba en la sala limpia. Pero como esas evidencias no existen, pues solo estamos debatiendo sobre supuestos en la idea. Entonces, estas consideraciones de diferente percepción, de diferente consideración, son las que permiten concebir la verdad. Entonces el conocimiento es relativo, porque lo que para usted puede ser una verdad, para mí puede ser cuestionable. Lo que yo cuestiono, para usted puede ser aceptado. Y entonces allí en la imagen podemos ver, depende de dónde esté usted, observará lo que hay. Para uno es 9, pero para otro es 6, y todo es cuestión de ubicación porque es el mismo elemento.
Y lo mismo ocurre en diferentes pues, escenarios. Entonces, ese elemento moral abarca las diferencias entre los juicios morales entre personas y culturas. Y lo preponderante del relativismo es que la verdad siempre resulta relativa. Entonces esto pone un marco de referencia particular como un idioma o una cultura. Entonces a la hora de tener encuentros en diferentes culturas podemos tener grandes problemas porque para mí una palabra es natural, es normal, pero para la otra persona puede ser totalmente ofensiva. Entonces, lo mismo pasa en el campo de las ideas. Entonces, Yo fue lo mismo que nos pasó hoy. el planteamiento que nosotros podemos hacer, la expresión como yo la use, para mí puede ser natural, pero para otro puede resultar como si le estuviese regañando, como si le estuviese imponiendo, como si le estuviese insultando, como si le estuviese agrediendo. Entonces son elementos culturales que están allí, que están enmarcados al idioma y que nos permiten de manera relativa acercarnos o poner barreras frente al conocimiento. Entonces, en el campo de la religión, para la mayoría de los cristianos el día del reposo es el sábado. No, porque la mayoría de los cristianos acepta hoy el domingo como el día de reposo. Pero fuera de la discusión que está allí entre sábado y domingo, los musulmanes dicen que es el viernes. Y si vamos a otra religión, pues vamos a encontrar que nos puede plantear otra verdad y entonces resulta relativa a su experiencia de fe. Entonces ahí están los elementos culturales que pueden contraponerse en algún momento. Y si no se tiene bien claro esas diferencias para entendernos, pues se pueden generar grandes guerras, grandes conflictos. El relativismo de... Algunos eligen el día que sea, profe, dicen, no, pues el día en que todos tienen más libre ese día, ¿te has escuchado en alguna religión? Claro, porque es a conveniencia. El relativismo a mí me conviene que sea este día, pues promoveré que sea este día. El relativismo descriptivo entonces plantea que debemos buscar a través de la experiencia de describir las diferencias entre las culturas y personas para buscar entonces un equilibrio. Hay un relativismo normativo. La norma es relativa. Se evalúa la moralidad y la veracidad de las opiniones dentro de un marco dado. Por ejemplo, en estos días se están revisando muchas condenas o muchas sentencias que se dieron para condenar a varios personajes de la política nacional, y los nuevos fallos que se están dando pues están cambiando las sentencias que se dieron previamente. Entonces se está aplicando un relativismo normativo y muchos de ellos están cobrando la libertad. El empirismo, que es la siguiente, no es como su nombre lo indica, pues es algo que viene de lo empírico, de la experiencia que tiene cada individuo a través de su reflexión o a través de la percepción del mundo. Y entonces aquí viene que el conocimiento real se forma a partir de aquello que podemos percibir. Usted puede decir que el agua moja porque usted siente que a usted le moja, que usted se humedece, que usted, bueno, tiene esa percepción a través de el tacto. Usted puede percibir la gama de los colores, la policromía, y puede decir que algo es rojo, que algo es amarillo, que algo es azul, o que varía entre tonos amarillos y azules, porque sus ojos le permiten percibir eso. Pero si usted tiene una enfermedad a nivel óptico, Daltonismo. como el daltonismo, entonces esa percepción No se puede ver vería bien los alterada.
O también si tenemos un diagnóstico del aprendizaje, de las confusiones de las letras, ahorita me olvidé el nombre, y donde puede que no perciben los sabores. También, entonces ahí para ellos la experiencia empírica, pues para ellos puedes, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y el otro, no, entonces necesitamos aprender y estudiar esas diferencias que hay allí para poder concebir. Por eso el empirismo, pues, tiene esas limitantes, los límites que podemos percibir. El conocimiento no se percibe igual por cada individuo. Entonces, hay quienes tienen más agudeza en el oído, que tienen un olfato más sensible, tienen un gusto más exquisito. Hay historias de una niña que no sentía nada, o sea, como que el dolor no lo sentía. Como Sí, que eso es una enfermedad. Es una enfermedad y entonces para ellos no tienen oportunidad de la percepción del conocimiento atrás de esto. Entonces, no sabe qué es el dolor, mientras que para usted y para mí sabemos qué es el dolor. Entonces ella está alejada de este conocimiento y eso la puede poner en riesgo, en peligro, porque la puede matar. Morir desangrada y no saber que está desangrándose porque no siente absolutamente nada. yo Exacto. escuché la historia de esa niña y dice que ella se rascaba tanto el ojo que le dolía, nada, se rascaba mucho y quedó ciega de uno. Por eso se lo sacó, se lo reventó. No, ya como que ella se molesta tanto el ojo que ya ella no le dolía, sino que pues como ella no sentía nada, pues ella se molestaba y tanto el ojo y los papás la tenían que cuidar mucho porque ella se hacía cosas y ella pues no sentía que le estaba haciendo nada, pues porque no sentía dolor y pues se quedó ciega. Por eso se lo reventó, se lo dañó. Entonces en este campo, ¿Tampoco siente hambre? no, el hambre sí la siente porque no es un elemento externo. Ella pensando en la comida. Creo que el sueño es el que Pero hay quienes sí, hay quienes no sienten, no tienen esa percepción porque eso tiene que ver con otro campo, con otro mejor uno y se hace elemento, flaquito. con otro sentido. Recuerde que, bueno, usted históricamente ha escuchado hablar de que tenemos 5 sentidos y que las madres tienen un sexto sentido. Eso es mentira. La intuición. Pero humanamente debemos hablar de alrededor de 29 sentidos. Y usted puede empezar a leer acerca de ello para que entonces profundice más, que está justamente en este campo del empirismo. Ya más adelante abordaremos o profundizaremos en el tema. Entonces aquí tenemos un pensador, John Locke. Y John Locke nos dice, él creía que para poder distinguir si nuestros sentidos están percibiendo la realidad, debíamos diferenciar entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Él planteaba que las cualidades primarias son aquellas que posee el objeto material, es decir, las características físicas que tiene. Las secundarias no se consideran reales, son aquellas que dependen de nuestra percepción más subjetiva, como los sabores, los colores, los olores. Entonces, ahí está la diferenciación. De esa manera, él decía, podemos acercarnos al acto de conocer. Y finalmente, ¿sí? ¿Usted qué elegiría? ¿Olvidar o no olvidar absolutamente nada? Eso depende. O sea, digamos, porque también hay una enfermedad que es sobre o sea, que la persona no tiene la capacidad de olvidar absolutamente nada, si quiere olvidarlo. Si sea un evento traumático, no puedo olvidarlo. Nada. Todo lo queda en la memoria. Uy, yo fuera así, podría irme cuidado a las clases. Eso tiene un elemento negativo y es que pues puede caer en el contexto de la depresión porque está recurriendo a los elementos traumáticos, que nuestra vida está llena de elementos traumáticos. Es La mente nos protege olvidando. exactamente, es un mecanismo de protección que está incorporado en nosotros, olvidando eso que me gritó, que me hirió, que me trató mal, que no hay que. Nos deshacemos de las partes negativas,
Sin embargo, no quiere decir que las hayamos olvidado, sino es que dejaron de ser relevantes para nosotros, porque todo el conocimiento sigue ahí en nuestro cerebro. Como que se van al subconsciente. No, el subconsciente es otra cosa. Queda allí almacenado en algún lugar del cerebro, Pero donde están los justo- recuerdos y pueden ser accedidos. Entonces, justamente lo que plantean algunos hipnotistas cuando dicen, bueno, usted la enfermedad que está presentando desde la psicología es porque usted tuvo un trauma en el pasado. Vamos a abordar ese trauma y para ello vamos a hipnotizarlo a usted y usted nos va a contar cómo era su daño, qué recuerdos tiene, qué recuerdos puede acceder para tratar de darle solución, para llevarla a enfrentar esas situaciones. Una regresión a través de su experiencia de vida, pero es una técnica de proceso mental bajo hipnosis. No, ¿qué le diría a usted, profe? Sigue dependiendo. Depende de las circunstancias y del momento. Habrá momentos en los cuales decidiría olvidar, pero habrá momentos donde uno decidiría no olvidar. Ninguna de las anteriores. Digamos, pongamos un caso muy real de su contexto. Su novio, su novia, usted terminó esa relación. ¿Prefiere olvidar o recordar? Depende. Ah, O sea, ¿nota? Depende. recordar porque así sabría Olvidar, como sí. exactamente lo que no debería hacer. Y no olvidar porque pues lo odié tanto que no quiero verlo nunca más. Ush, ush, ush. ¿Nota? Ese es un caso muy palpable de qué es una Ahí está dependencia. la tóxica. Ay, ya lo maté. Entonces, finalmente Papá, tenemos ¿dónde? lo que se llamaron las teorías JB, que plantean que el sujeto es la proposición en sí. Es cierto, lo que se sabe es un hecho real, podemos creer en ello, no hay duda con respecto a la verdad, y si está justificado, hay buenas razones para creer. Es lo que plantea esta última corriente. Entonces hace tres reflexiones. ¿El hecho fue real? ¿Existe alguna duda o no hay dudas acerca de ello? Y hay buenas razones para que podamos creerlo. Entonces, es lo que permite aceptar ese conocimiento. Y en este campo, entonces, se mueven muchos de los estudios que están en la línea de las pseudociencias, como la parapsicología, lo paranormal, el estudio de la ufología, el estudio de los ovnis, del fenómeno ovni. Entonces están en este campo que podemos debatir. Y recuerda entonces que tiene una actividad para revisar que nos recuerda esta imagen. Matriz. ¿Vivimos o no vivimos en una matriz? ¿Estamos despiertos o solo estamos Lo averiguaremos. soñando? Entonces agradecemos su estancia en la clase del día de hoy y deseamos que el Señor pueda bendecirles.